Bienvenidos a la videoclase de anticoagulantes. ¿Para qué vamos a utilizar los anticoagulantes si la coagulación es buena? Bueno, los vamos a utilizar en el contexto de tener un síndrome coronario agudo, un evento vascular cerebral, una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar. Se utilizan sobre todo para corregir o prevenir el estado procoagulante de pacientes que están inmóviles, de pacientes que sufrieron una cirugía mayor, de pacientes que tienen cáncer o en aquellos casos de coagulación intravascular diseminada. ¿Dónde van a estar actuando nuestros anticoagulantes? Ya no van a estar actuando en la formación del tapón plaquetario, sino en cómo este tapón se transforma en un coágulo, ¿sí? Va a ser en este punto donde la protrombina cambia a trombina y eso hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina y por lo tanto el tapón plaquetario en un coágulo, donde van a estar actuando nuestros anticoagulantes. Y por supuesto que vale muchísimo la pena que repasen sus clases sobre coagulación, porque de esto va a depender un adecuado entendimiento de cómo están actuando y dónde están actuando sus anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver la heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux, el rivaroxaban, el dabigatran y la warfarina. Cada uno de ellos tiene distintas características y en esta imagen que resume a la vía intrínseca, vía extrínseca y vía común de la coagulación, podemos ver dónde van a estar actuando cada uno de estos fármacos para no perdernos. Empecemos con la heparina, que es la más utilizada. El mecanismo de acción de la heparina es que potencia el efecto anticoagulante endógeno de la antitrombina 3. Esto es importante. O sea, la heparina en un mundo donde no hubiera antitrombina 3 no tendría un efecto. Requiere de la antitrombina 3 y la antitrombina 3 la genera el cuerpo para generar su efecto. ¿Qué va a hacer nuestra antitrombina 3? Pues lo que va a hacer es inhibir al factor 2 y al factor 10 de la coagulación. Y en menor medida también va a estar modulando a los factores 9, 11 y 12 y por lo tanto cuando la heparina se une a esta antitrombina 3 pues va a poder generar el bloqueo de estas distintas fases de nuestra coagulación. Farmacocinéticamente la heparina no se administra vía oral, se va a administrar vía intravenosa o vía subcutánea, es decir, vía parenteral. La actividad anticoagulante, pues la realidad es que a veces es impredecible y entonces hay que estar evaluando a través del TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, pues que se mantenga más o menos de 1.5 a 2 veces mayor de lo normal y aquí encontraríamos pues nuestra ventana donde estaría bien nuestra anticoagulación. Por supuesto, pues si estás anticoagulando, uno de los grandes efectos adversos posibles es una hemorragia. Y en caso de presentarse esta de manera inadecuada, pues podemos utilizar un antagonista físico de hecho, de la heparina, que es la protamina. La protamina, por sus cargas eléctricas y por la naturaleza química de esta molécula, se va a unir y va a inactivar a la heparina. Es decir, no es un antagonismo que funciona en un receptor, sino es un antagonismo físico, uno de los mejores ejemplos de esto. Hay casos donde hay hemorragias muy graves y en estos casos hay que administrar plasma fresco en los pacientes para detener este sangrado. Además tenemos algunos efectos adversos que no son tan frecuentes pero que son importantes, como es la trombocitopenia inducida por heparina, en inglés HIT. El HIT 1 puede ocurrir hasta en el 25% de los pacientes. El HIT 1 es realmente muy leve, o sea, solamente disminuye un poco la cantidad de plaquetas que hay en sangre. Se asume que esto es porque hay una interacción entre las plaquetas y la heparina y esto induce una pequeña agregación plaquetaria no tan importante para favorecer un estado, o sea, donde haya más tapones plaquetarios, pero sí lo suficiente para disminuir la cantidad de plaquetas circulantes y por lo tanto inducir esta trombocitopenia. Pero la más importante de estas es la HIT 2. La HIT 2 afortunadamente es mucho menos frecuente, pero es mucho más grave.
y esta HIT2 va a estar mediada por inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas se van a unir a la heparina. Esto va a ir agregando a estos complejos de inmunoglobulinas, lo que puede generar algunas complicaciones, como por ejemplo que estas pelotitas empiecen a impactarse, que además de esto disminuya muchísimo la coagulación, o incluso que esto acelere la agregación plaquetaria formando más trombos en un caso, o sea, completamente lo contrario a lo que estamos buscando, donde estamos ahora favoreciendo un estado procoagulante específico, un estado de agregación plaquetaria que puede inducir pues un tipo de coagulación intravascular. Entonces, bueno, pues esta afortunadamente es mucho menos frecuente y por lo tanto pues es importante de conocer, pero no va a suceder, esperemos, tan comúnmente. Dentro de las indicaciones generales del uso de heparina encontramos que es un excelente profiláctico para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, y también se utiliza en algunos manejos terapéuticos. Además de ello, se va a utilizar en síndromes coronarios agudos, como por ejemplo durante una angioplastía coronaria transluminal percutánea, eso significa CTP, un infarto agudo al miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. También se utiliza como prevención de la coagulación en cirugías importantes como en cirugía arterial o cirugía cardíaca, en casos donde las personas tengan fibrilación auricular, porque esto los pone en riesgo de generar coágulos, y también durante transfusiones de sangre o cuando se utiliza diálisis renal en pacientes con enfermedad renal crónica. La heparina es un medicamento antiguo, es un medicamento por lo tanto relativamente barato en comparación a otros medicamentos anticoagulantes, y aquí encontramos su precio promedio. Vamos con la enoxaparina y el fondaparinux. Bueno, nuestra enoxaparina va a ser nuestra famosa heparina de bajo peso molecular. De nuevo va a tener el mismo efecto, va a potenciar la actividad de la antitrombina 3, va a inhibir de manera preferente al factor 10 en comparación al factor 2, y todo lo demás es idéntico o es muy parecido al menos a la heparina normal. Por otro lado, el fondaparinux inhibe selectivamente al factor 10 también a través de la antitrombina 3, y aquí encontramos pues unas imágenes que representan justamente la distinción entre ambas cosas, ¿no? Arriba a la heparina de bajo peso molecular y abajo al fondaparinux podemos ver que el efecto es muy similar, simplemente uno sí es una heparina y el otro es una molécula distinta. Y vemos en la imagen de la derecha dónde está actuando en nuestra cascada de la coagulación. Farmacocinéticamente, la enoxaparina y el fondaparinux también van a actuar solamente por vía parenteral, y estas básicamente se van a utilizar de manera subcutánea. Se pueden utilizar una vez al día, a veces 2 veces al día, dependiendo del protocolo de tratamiento. Se encuentra un efecto máximo de 3 a 5 horas y en general no requieren monitorización, al menos tan estrecha como si ocurre con la heparina. En casos donde hubiera una hemorragia y nosotros quisiéramos detener esta hemorragia por detener el efecto de la enoxaparina, también podemos utilizar protamina. Sin embargo, hay que saber que no es tan eficiente como en la heparina normal. Y por otro lado, la protamina no es útil para la hemorragia generada por fondaparinux. En casos de hemorragia grave, entonces habrá que preferir administración de plasma fresco. Como indicaciones generales del tratamiento, y definitivamente no son indicaciones puntuales, es decir, hay más indicaciones dependiendo de las guías internacionales, la enoxaparina va a utilizarse como un profiláctico y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, y también va a encontrar uso en síndromes coronarios agudos. Por otra parte, el fondaparinux va a servir también para prevenir y tratar la tromboembolia pulmonar. Aumenta mucho el precio del enoxa y el fondaparinux en comparación a la heparina, como podemos ver ahí en esa tabla donde vemos, o en esa imagen donde vemos 4,000 pesos para la enoxaparina por un tratamiento promedio por 14 días, mientras para el fondaparinux 11,000 pesos. Vamos con el primero de los fármacos que hemos visto durante este video que actúa vía oral. El rivaroxaban es un inhibidor directo del factor 10.
es decir, un punto particularmente importante de la cascada de la coagulación. Este es activo vía oral, esto es como de lo más importante que deben de saber, no requiere de monitorización. Como algo importante es que es un sustrato de la CYP3A4 y ya sabemos que la CYP3A4 está inmiscuida en cualquier cantidad de reacciones farmacológicas o de interacciones farmacológicas, y dentro de los efectos adversos encontramos a nuestra hemorragia. Si bien no tenía un antídoto específico, recientemente ha sido descrito el andexanet alfa como una posibilidad de tratamiento. El andexanet es una forma inactiva del factor 10. Entonces lo que va a suceder es que va a actuar como una especie de señuelo. Se va a unir y va a secuestrar al rivaroxaban y por lo tanto el rivaroxaban no va a tener un efecto. Las indicaciones son pues casi todas las indicaciones de estos fármacos van a ser similares, van a estar haciendo un efecto particular y nada más. De hecho, las indicaciones son si ya se han hecho ensayos clínicos controlados, aleatorizados, comparados con placebo, que demuestren que son eficientes en estas condiciones particulares. Entonces puede ser utilizado, por ejemplo, para prevenir un evento vascular cerebral en cuestiones de fibrilación auricular, o por ejemplo para prevenir una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar. Dentro de las consideraciones terapéuticas encontramos que el tratamiento al mes es costoso, pero no es tan costoso como en otros fármacos. Vamos con otro fármaco que actúa vía oral, el dabigatran. El dabigatran va a ser un inhibidor directo, pero ahora no del factor 10, sino del factor 2 de la trombina. Va a ser activo vía oral, no requiere de monitorización, va a ser muy eficiente. Este fármaco puede dar distintos efectos adversos como dispepsia, como gastritis, en cuyo caso nosotros pues bloqueamos estos efectos o prevenimos estos efectos a través de dar, por ejemplo, un antihistamínico como la ranitidina o un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol. En casos de hemorragia, el dabigatran sí va a tener un antídoto, es un anticuerpo, se llama idarucizumab y es un fármaco que, déjenme les muestro cuánto cuesta. Bueno, pues se podrán dar cuenta que es un poquito costoso este fármaco, eso está en pesos mexicanos. Dentro de las indicaciones generales encontramos que va a ser útil para prevenir eventos vasculares cerebrales, tromboembolias pulmonares, particularmente en el contexto de la fibrilación auricular. También va a ser útil para prevenir trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, particularmente en el contexto de cirugías ortopédicas mayores. Y el dabigatran propiamente no es tan costoso, sí es costoso, pero no es tan costoso como su fármaco antídoto, que ese sí, qué bárbaro. Ese sí que es costoso. Cerremos con uno de los fármacos más clásicos que encontramos, que es la warfarina. Es un fármaco que pues se utilizaba para cosas diferentes en el pasado, como veremos a continuación. Su mecanismo de acción es que de hecho va a inhibir la síntesis de factores de la coagulación y de hecho de varios factores de la coagulación, de todos aquellos que dependen de la vitamina K para generarse. Es decir, del factor 2, del factor 7, del factor 9 y factor 10, pregunta obligada de examen de fisiología. Y originalmente este fármaco, es una historia curiosa, era un veneno antirratas. Vean esta imagen de hace muchos años, donde justamente es así como maten a todas las ratas con warfarina. Y por cuestiones del destino terminó encontrándose que era un fármaco también eficiente, relativamente seguro. Digo relativamente porque actualmente bajo los estándares de otros fármacos no es nada seguro, pero en sus tiempos no fue tan inseguro como otros fármacos. Lo que va a hacer la warfarina va a hacer bloquear el ciclo de oxidación-reducción de la vitamina K, que es necesaria para la carboxilación de los factores de la coagulación y por lo tanto pues para que estos se sinteticen. Farmacocinéticamente pues vamos a encontrar que va a ser un fármaco activo vía oral, lo cual pues lo hace atractivo. Todos los fármacos que son activos vía oral son más atractivos.
tarda más o menos de 3 a 5 días en iniciar el efecto, no es inmediato como con todos los demás que hemos visto, dado que se tiene que esperar uno a que se agoten los factores, porque está impidiendo la generación de nuevos factores, pero los que ya están, pues ya están, y entonces hay que esperar a que se agoten esos factores de la coagulación, y ya en ese momento pues vamos a empezar a tener el efecto anticoagulante. Es un fármaco un poquito difícil o un muchito difícil de utilizar, por lo tanto va a necesitar una monitorización estrecha con TP y con el INR para ir calculando exactamente el punto de anticoagulación que estás buscando. Y lamentablemente va a tener muchísimas interacciones farmacológicas, de hecho quizás de los fármacos con más interacciones farmacológicas, dado que es un sustrato de varias CYPs, no de solamente una, sino de la CYP12-9, de la 1A2 y de la 3A4, básicamente pues todas las importantes. Va a tener un antídoto, y el antídoto es pues, dar más vitamina K. El nombre de esta vitamina K es fitomenadiona. En casos de hemorragia grave, de todas maneras no podemos esperar el efecto de la vitamina K, entonces vamos a administrar plasma fresco, como habíamos visto con los demás anticoagulantes. Y un efecto que no hemos visto en los otros, que aquí es importante, es el síndrome fetal por warfarina, dado que la warfarina va a cruzar la barrera placentaria y puede producir hemorragia fetal, malformaciones, entre muchas otras cosas. Obviamente el fármaco está completa y absolutamente prohibido en pacientes embarazadas. Cada vez se utiliza menos porque tenemos fármacos mejores. El uso de warfarina se ha vuelto pues más bien extraño. Sirve para profilaxis, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda, de una tromboembolia pulmonar, para prevenir de nuevo efectos embólicos en pacientes con fibrilación auricular. Vale la pena buscar cómo la fibrilación auricular propicia estos efectos embólicos, es algo muy frecuente, es algo importante de conocer, y también en algunos casos de infarto agudo al miocardio después del infarto agudo al miocardio. Pero la realidad es que estas son las indicaciones como pues para las que está aprobada la warfarina, más no para las que utilizamos la warfarina, porque realmente cada vez se utiliza menos. Es importante también considerar que es un fármaco económico. Es un fármaco económico particularmente cuando lo comparamos con otros fármacos anticoagulantes que pueden subir muchísimo este precio. Terminemos este breve vídeo hablando sobre qué pasa si yo lo que estoy intentando hacer no es prevenir la formación de un trombo, sino destruir un trombo que ya está. Tal es el caso de un evento vascular cerebral, tal es el caso de un infarto agudo al miocardio, quizá los dos más importantes. Bueno, pues no vamos a utilizar el anticoagulante necesariamente para esto, el coágulo ya ahí está, sino que necesitamos destruir este coágulo. De tal forma que si bien el anticoagulante se centraba en la parte derecha de esta imagen, ahora nos vamos a encontrar en la parte más derecha y abajo, que es este paso de la plasminógeno a plasmina. Porque la plasmina va a ser la que va a degradar a la fibrina y por lo tanto destruir el coágulo. Para destruirlo vamos a utilizar fármacos como alteplasa, como tenecteplasa o como streptokinasa. El mecanismo de acción de estos fármacos es que van a activar al plasminógeno y lo pueden activar de maneras distintas. Por ejemplo, en el caso de la alteplasa y la tenecteplasa van a activar al plasminógeno que ya está unido a la fibrina, y esto hace que sean fármacos más seguros porque solamente la parte que ya está unida a la fibrina va a ser la que va a ser destruida, mientras que la streptokinasa va a en general va a activar al plasminógeno, y esto hace que haya un riesgo mucho mayor de presentar un sangrado. ¿Cuáles son las indicaciones de estos fármacos? Pues prácticamente cualquier cosa donde se te esté tapando una arteria, tal es el caso de un infarto agudo al miocardio, de un evento vascular cerebral de tipo isquémico por el amor de Dios, los de tipo hemorrágico sería una contraindicación absoluta, una tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, particularmente aquellas que son muy extensas, ¿no? Farmacocinéticamente, estos fármacos sí o sí se van a administrar por infusión intravenosa,
o pueden ser administradas también en bolo intravenoso en el caso de la tenecteplasa. Como efectos adversos, por supuesto, si estamos destruyendo pues estos trombos, pues encontramos el efecto adverso más frecuente, que es la hemorragia. Hay un mayor riesgo de esta hemorragia con la streptokinasa, dado que activa de forma generalizada al plasminógeno y no solamente el plasminógeno o el que está unido a la fibrina, o la plasmina que está unida a la fibrina. Como antídoto encontramos un antídoto que se llama ácido aminocaproico. No es tan frecuente pues utilizarlo, pero finalmente lo tienen ahí y es una pregunta posible de exámenes estandarizados. Algo importante que debemos de considerar es que nuestra streptokinasa es derivada de Streptococcus y por lo tanto aumenta muchísimo el riesgo de presentar una reacción alérgica muy intensa. De hecho, siempre tiene que vigilarse el paciente que le estás dando streptokinasa en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de choque, en una unidad de cuidados intermedios, particularmente, o sea, en lugares donde puedas responder de manera adecuada. Obviamente esto no se puede utilizar en una cliniquita de salud o algo así. Dentro de las consideraciones terapéuticas es que la streptokinasa es menos eficiente, pero es mucho más económica, por lo tanto va a ser mucho más frecuente encontrarla en los hospitales públicos, mientras que la alteplasa y la tenecteplasa, si bien también se encuentran en hospitales públicos, es a veces menos frecuente encontrarlas, son mucho más eficientes, pero también aumenta el costo proporcionalmente. Bueno, pues así acabamos nuestros fármacos anticoagulantes. Podemos ver que son completamente diferentes a los fármacos antiagregantes y también vimos unos ejemplos muy rápidos de fibrinolíticos.